Hola, muy buenas. Le agradezco a Juan Carlos Recio que me haya invitado a que participe en esta serie que está realizando Sentado en el Aire. Ya en estos momentos estoy en el aire, estoy en contacto con ustedes y de nuevo muy agradecido a Recio por esta invitación. Estuve meditando qué brindarles, de qué hablar, a qué referirme, si leerles algunos poemas, si leerles un cuento, pero he preferido conversar brevemente con ustedes sobre algo que me ha llamado la atención. Y esto que les voy a conversar lo he titulado ¿Dónde están? Me refiero particularmente a los escritores, artistas en general, pero fundamentalmente a los escritores cubanos que han muerto en el exilio y que sus restos han sido incinerados, y producto de esa situación, muchas veces provocada por razones económicas, otras porque es un deseo propio del escritor que murió, que lo incineraran, pero en sentido general se ha perdido la oportunidad de acercarnos, de estar próximo a ellos más allá de su obra. Pienso que cuando viajamos a Praga, vamos a la tumba de Kafka. Cuando viajamos a París, nos acercamos al cementerio de Père Lachaise y ahí está la tumba de Proust, está en otro cementerio, en el mismo, la de Balzac, Stendhal, y así sucesivamente. Hay muchos sitios donde llegar y encontrarnos con la tumba del escritor o del artista admirado. En Auvers, cerca de París, está la pequeña ciudad donde vivió los últimos tiempos Van Gogh y donde se suicidó. Y a unos metros de su casita y de ese mundo que él reflejó, está un pequeño cementerio. Y ahí está la tumba de Van Gogh y su hermano Theo, que es muy visitada. De manera tal de que el que admira a otro artista le gusta, una vez que haya muerto, tener la oportunidad de acercarse a donde él reposa y conversar con él, intercambiar, sentirse próximo, quizás por primera vez y única, a ese ser que conocemos a través de la literatura o de su arte. Recientemente en el exilio cubano murió hace muy poco Evelio Tayac y el actor Orlando Cassin, y ambos lo incineraron. Y esto está muy bien, lo puedo entender perfectamente. Lo que me pregunto, una vez que están sus cenizas, no van a llevarlas a un cementerio, no se colocan en un sitio donde se convierta en un posible lugar de peregrinaje, sino sencillamente sus familiares los guardan, o en casos como el de Carlos Victoria, dio indicaciones de que la arrojaran a un pequeño lago que había en la parte trasera de su casa. Eso es algo para mí triste. No lo juzgo, sencillamente lo expongo, y buscando información sobre algunas de las figuras que han muerto recientemente y que también, y no tan reciente, y que sus restos han sido incinerados. Está Armando Bares Bravo, que murió hace unos meses. Están los casos más famosos, lo de Reinaldo Arenas y Carlos Victoria. Reinaldo Arenas dio indicaciones de que una vez que Cuba fuera libre, sus cenizas fueran arrojadas en el malecón. Y han pasado tantos años y no se sabe. La ceniza la tiene, o al menos se suponía que la tenga Lázaro. Pero la pregunta, ¿la tendrá? ¿Dónde estarán? ¿Llegará, le alcanzará el tiempo de vida al propio Lázaro para poder cumplir lo que Reinaldo deseaba? En resumidas cuentas, son preguntas que quedan y preguntas que se hacen. Pienso en Zenaida Monfogás, la gran pianista cubana que murió en Elizabeth, New Jersey, y que también fue incinerada hasta en el pelotero José Fernández, que sus cenizas fueron arrojadas en el medio del mar, donde fue su familia a Charlas. Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Bragado, Elena Tamargo, Heriberto Hernández Medina, Roberto Valero, David Lago, Guillermo Rosales y Eddie Campa.
Eddie Campa no tanto, porque Eddie Campa prácticamente desapareció y no se sabe, no se supo nunca ni la fecha exacta donde murió, igual que Esteban Luis Cárdenas, que murieron y no se sabe dónde están sus restos. Se fueron incinerados, se fueron enterrados en una fosa común, pues murieron, se supone, en hospitales donde no hubo familiares que reclamaran por ello. Pero el hecho concreto es que se ha perdido la oportunidad y la posibilidad de estar cerca de esos seres. Buscando información para esta presentación, me encontré un trabajo que yo publiqué hace unos años en Diario Las Américas, cuando yo escribía para Diario Las Américas, que se titulaba Solo Cenizas, y voy a leerles algunos pasajes que quizás ayuden a poner en contexto con más claridad y menos improvisación lo que quiero decir, lo que quiero expresar. La muerte de un artista, ya sea un escritor, un pintor, un músico, señala el fin de su vida creativa, pero en algunos casos marca un momento de giro en que la obra y su autor adquieren una nueva proyección. Es algo misterioso, pero así ocurre. En ocasiones, muchos años después, otras generaciones con una nueva visión o estudiosos con la sagacidad del trabajador dirigente son capaces de hallar algo que presupone una variante expresiva y de repente aparecen seguidores y la vida y la obra de un autor se convierten en protagonistas de una época con peregrinaciones a sus tumbas para estar de alguna manera físicamente cerca del admirado artista. Eso era lo que buscaba hace unos momentos. La historia nos da la razón. Desde tiempos remotos, el hombre ha buscado la manera de preservar la memoria de sus seres queridos, guardando en un espacio sus restos y saber que existe un lugar a donde llegar y rendir tributo. Los egipcios, con sus grandes pirámides para sus faraones, las no menos imponentes monumentos funerarios de los mayas, en particular la que guarda en Palenque los restos de Pacal, la cultura griega con los tolos en Micena. Los cementerios son parte de ese afán de salvaguardar la memoria. Cuando se trata de un camposanto donde descansan figuras importantes, muchos visitantes acuden para estar cerca de esos personajes. En París, que ya me estaba mencionando ese sitio, por ejemplo, muchos visitan el cementerio de Père Lachaise y Montmartre para ver las tumbas de Paul Marcel Proust o de Oscar Wilde, dos grandes escritores que no fueron bien acogidos en su época por diferentes razones, pero que hoy son reverenciados y por eso tanto se acude a sus tumbas. En otra necrópolis parisina descansa Guillermo Apollinaire, Honoré de Balzac, Miguel Ángel Asturias y Stendhal, por solo citar unos pocos. Cerca de allí, en Auvers-sur-Oise, está el apartamento donde pintaba y murió Vincent Van Gogh. En las inmediaciones, en un pequeño cementerio, el público acude a la tumba del pintor, rodeada de coloridas flores, donde descansa junto a su hermano Theo. En Praga, en el cementerio judío, se encuentra el panteón donde reposa Franz Kafka, quien murió incomprendido y tuberculoso en época de persecución a los judíos. Allí también llega el peregrino para homenajear con unas piedras al atormentado escritor. Es curioso cómo el arte y un sitio particularmente sobrecogedor, como un cementerio, son capaces de establecer una sugerente y mágica comunicación. En Cuba, en La Habana, en el cementerio de Colón, hay quienes se detienen ante la imponente cripta donde se hallan los restos del poeta Julián del Casal. Otros tratan de encontrar la bóveda de José Lezama Lima, leer en su tarja la invitación a la fiesta innombrable y de otras figuras emblemáticas de la vida política, cultural y artística que allí reposan. Sin embargo, hoy en día cada vez se va haciendo más difícil hallar el lugar de descanso de aquellas figuras del arte. Futuros jóvenes o admiradores de la obra de escritores como Reinaldo Arena no encontrarán su tumba,
porque sus restos fueron incinerados y no existe en un cementerio un nicho con una urna donde se diga Reinaldo Arenas. Quizás las cada vez más populares cremaciones tienen que ver con situaciones financieras. En Miami, en los últimos años, han muerto escritores como Guillermo Rosales, Carlos Victoria, Esteban Luis Cárdenas, Reinaldo Bragado Bretaña, Leandro Eduardo Campos, Elena Tamargo y Heriberto Hernández Medina, pero no es posible para sus amigos y admiradores hallar el lugar sereno para estar cerca de esos restos. Lo mismo ha ocurrido con Roberto Valero, con Guillermo Cabrera Infante, que murió en Londres, y David Lago, fallecido en Madrid. Su ceniza ha quedado en manos de familiares o amistades, o echadas al mar, en las aguas de un lago, o dispersas en algún sitio, en una montaña, en un río. Antes, cuando incineraban, las cenizas se depositaban directamente en un cementerio. Hoy en día eso ha pasado y las cenizas las guardan sus propios familiares. No es cuestión de reclamar ni de exigir, mucho menos exigir, desde luego, que esas cenizas sean guardadas en un lugar para que todo el mundo tenga acceso, sino que los familiares deberían tomar en cuenta que esos seres amados de ellos son seres amados también de muchos otros, por su arte, por su legado, por su obra. Esa es la diferencia entre un familiar cercano que muere y que alguien decide tomar su ceniza y guardarla como un recuerdo propio, o esparcirlas en algún sitio escogido por ellos, ante la diferencia con un escritor, un pintor, un músico. Su obra es eterna, su obra es para generaciones enteras. Por lo tanto, no solo su obra, sino también sus restos deberían ser un lugar donde ir y estar en contacto directo con ellos. Esto era, a grandes rasgos, lo que quería compartir con ustedes. Creo que la pregunta ¿dónde están? Sigue en el aire. ¿Y dónde están los restos de estos amigos, de estos grandes escritores? Que me he centrado mucho en la literatura cubana, pero que es extensible a otros autores. Me gusta saber dónde están los restos, como sé dónde están los de Berto Padilla, como sé dónde están los de Lidia Cabrera, dónde reposan los de Carlos Montenegro, acá en cementerios de Miami. Eso, ir, acercarme y estar en contacto con ellos. Y estoy seguro que muchos de ustedes tal vez coincidan conmigo en esta necesidad de pensar que el presente es un momento, pero la literatura, el arte es eterno, y con la eternidad literaria va la eternidad de su autor. Muchas gracias.